un momento, hermanos, a meditar en la palabra de exhortación de este domingo. Aleluya. Este es un pasaje, mis hermanos y mis hermanas, muy conocido, ¿verdad? Amén. Inclusive hemos hablado muchas veces acerca de las pruebas. Hay varios tipos de pruebas o tentaciones, hermanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las pruebas? Hay dos principales formas en las cuales el hombre y la mujer es probado. En algunas ocasiones, hermanos, el Padre, Dios Padre, permite, hermanos, que el enemigo tiente al hombre y a la mujer. Y de esa manera, ese hombre y esa mujer es probado. Aleluya. ¿Cómo sucede eso, hermanos? ¿Cómo tienta el enemigo al hombre o la mujer? ¿Cómo es que es puesto a prueba ese hombre y esa mujer con el enemigo, hermanos? Hay un espíritu tentador. Espíritu tentador. ¿Y dónde ataca principalmente? En el corazón del hombre y de la mujer. Amén. Sin importar, mis hermanos y mis hermanas, si son hijos de Dios o no. Es el trabajo de esos espíritus, hermanos, tentar el corazón del hombre y de la mujer. Yo sé que muchos no creen, hermanos. Yo no digo que ustedes no crean, ¿verdad? Pero hay personas, hermanos, a los cuales compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? Y les explicamos los asuntos espirituales y no creen. Aleluya. Y aquí vamos a ver cómo se habla de un espíritu, hermanos. Aquí habla acerca de un espíritu el apóstol Pablo. Y lo compartimos como sabiduría de Dios. Y la gente no cree, hermanos. Y aquí está en la palabra, ¿verdad? Amén. Hay una forma, ¿verdad? Como les dije, la primera, en la cual el corazón del hombre es traspasado, hermanos, con un utensilio, ¿verdad? Una punta, un punzón, una espada, ese corazón, y así es como se tienta al hombre, es una forma de que es puesto a prueba. La segunda forma, mis hermanos y mis hermanas, es cuando Dios mismo pone a prueba a ese hombre y a esa mujer. Dice la palabra de Dios, hermanos, de Dios mismo, ¿verdad? Que Dios no puede ser tentado. Aleluya. Y aquí vamos a ver también, ya lo leímos, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios mismo intentó tentar a Dios. Amén. Va a ver la diferencia usted entre poner a prueba y ser tentado. Se pone a prueba, hermanos, es tentado un ser cuando se ataca su corazón. Pero ¿cómo trabaja Dios? Dios, hermanos, no nos pone a prueba de la misma forma en la cual el diablo lo hace. Si el enemigo lo hace a nuestro corazón es porque nos quiere destruir, quiere terminar con nuestra vida. Pero miren lo que dice el versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Usted, hermano y hermana, se identifica que está siendo tentado por el enemigo. Recuerde estas palabras. Aleluya. Quizás el enemigo tiene permiso, hermanos, de hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor, el Padre, le va a decir hasta aquí, porque hasta aquí puede aguantar. El Señor nos conoce, hermanos. Sabe hasta dónde un hombre y una mujer en particular, cada uno, ¿verdad? De forma separada puede aguantar. Amén. Y el Señor no va a permitir, ¿verdad?, que sea tentado más de lo que ese hombre y esa mujer pueda soportar. Dice su palabra que Él es fiel, ¿verdad? Amén. No va a permitir, hermanos, que el enemigo se aproveche de más. Muchas veces el enemigo, hermanos, se sale con la suya. ¿Cuál es la forma, hermanos, en la que vence el enemigo? Principalmente con mentiras. No le crea al diablo, hermanos. Cuide sus oídos, cuide sus ojos. No crean las mentiras del enemigo. Venga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le di muchas vueltas, ¿verdad? ¿Cómo el Señor prueba al hombre y a la mujer, hermanos? El ejemplo lo tenemos
en el libro de Malaquías, capítulo 3, donde dice el Señor, probadme ahora en esto. Dice el Señor acerca de los diezmos y las ofrendas, dice el Señor, ¿verdad? Probadme ahora en esto, ¿verdad? Y le dice, y van a ver cómo yo abriré las ventanas de los cielos, dice el Señor. Ahora, si la palabra dice que Dios no puede ser tentado, ¿por qué Él dice pruébenme? Porque es diferente la palabra, hermanos. Cuando se habla de tentación, es de intentar hacer esa prueba para intentar destruir como hace el diablo. Y Dios, ¿cómo lo hace? Como cuando se prueba una joya, como este anillo, y queremos ver si es de oro. ¿Cómo lo ponemos a prueba? Porque a lo mejor nomás está pintado por fuera, ¿verdad? De oro. Y por dentro no es. ¿Cómo lo pondría a prueba, hermanos? Con un mazo. Paz. No, ¿verdad? Se agarra una limita delgadita, se le raspa tantito ahí, se le ponen con delicadeza, hermanos, con la intención de que esa joya no sea dañada. Y todavía más aún, hermanos, que no se le note, ¿verdad?, la prueba que se le hizo. Así es como el Padre, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, pone a prueba al hombre y a la mujer. Y quizás digan, pero no, es que Dios no hace eso, hermanos. El Señor puso a prueba a Abraham. Tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Cuando superó la prueba a Abraham, le dijo el ángel, ya conozco que me temes. Esa palabra conocer quiere decir ver. Ya pude ver yo. El Señor, hermanos, lo sabe todo, sabe lo que vamos a hacer. Pero el Padre, hermanos, como dice aquí, en el versículo 13 dice que Él es fiel. Él es verdadero. Él necesita esa prueba legal, hermanos, para defendernos ante la acusación del enemigo, de Satanás. Por eso a veces el Señor, hermanos, el mismo Padre, nos pone a prueba. Ahora, grábese esto en su mente, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios es bueno. Amén. Y recuerden también las palabras del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Dios mismo, hermanos, vino aquí a enseñarnos y nos enseñó a orar. ¿Se acuerdan? Ese pasaje que es conocido como el Padre Nuestro. Amén. ¿Sí lo recuerdan? Amén. ¿Cómo va? Que estás en los cielos, nos dice que lo oremos al Padre, ¿verdad? Jesucristo nos enseña a orar al Padre. Las oraciones van dirigidas al Padre, hermanos. La oración quiere decir petición, va dirigida al Padre. Pero llega un punto, hermanos, de la enseñanza del Señor que nos dice, no nos dejes caer en tentación, en las pruebas. No nos dejes caer en las pruebas. Y hay otra parte donde dice el Señor, y no nos metas en tentación. El Padre, hermano, no puede ir contra el Hijo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Por qué el Dios y Padre, hermanos, que es mayor, ¿verdad?, que el Hijo, ponía a prueba? ¿Y por qué el Hijo de Dios nos dice, no nos metas en pruebas, no nos pongas en pruebas? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Acaso se están contradiciendo? No, hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Pero el Señor necesita hacer pruebas legales. ¿Qué sucede? Que el hombre y la mujer, hermanos, no ponen por obra la palabra de Dios. Por eso vienen las pruebas. Conocemos la palabra, hermanos, conocemos mandamientos de Dios, pero si no los ponemos por obra, si nomás los leemos, si no nos ponemos por obra, Dios no tiene esa prueba legal. Y como Dios es fiel y Dios es bueno con nosotros, ¿qué dice? Yo no quiero que vaya al infierno nadie. Amén. Envía pruebas, hermano. Incluso tribulación a ciertas personas. ¿Para qué? Para que reaccionen. Para que reaccionemos, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si ponemos por obra la palabra de Dios desde antes, quedamos exentos, hermanos, de las pruebas.
las exentamos. Fiel es Dios. Dios es muy fiel. Dice aquí, versículo 2, bueno, desde el 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando, hermanos, acerca del pueblo de Dios cuando estaba en el desierto. Aleluya. Iban en el desierto, ¿verdad? Y dice aquí que la roca les seguía, hermanos. ¿Se imaginan eso? Que una roca grande los persiguiera. Pero dice aquí, hermanos, versículo 5. Pero de los más de ellos, la mayoría quiere decir, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Conocemos la historia, ¿verdad? Que nada más entraron dos a la tierra prometida, y el Señor puso un límite de edad, ¿verdad? Puso un límite de edad de 20 años aproximadamente, que dijo, ¿sabes qué? Las gentes estas de aquí no van a pasar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desagradaron a Dios. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que creer en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí, y si no lo leímos lo vamos a leer, que son ejemplos para nosotros, hermanos, el Antiguo Testamento. Tenemos que evitar los mismos errores que cometieron el pueblo de Dios antiguo, evitarlos. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron algo, hermanos, los más, la mayoría, no los dos que entraron, porque aquí dice los más. Hicieron algo que le desagradó a Dios. Ellos estaban en el desierto, hermanos, un tipo de símbolo de prueba. No están en un lugar cómodo, están en el desierto. Y hicieron lo que a Dios no le agradaba, ¿verdad? Amén. ¿Qué le dijo Dios? Van a entrar a la tierra prometida, nomás que había un pequeño problema, ¿verdad? Había gigantes ahí, había gente alta, ¿verdad? Y ellos decían, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para morir a espada acá, si allá teníamos todo en Egipto. Se empezaron a quejar, hermanos, contra Dios. Estábamos mejor en Egipto, siendo esclavos, decían ellos. El Señor los hizo libres, hermanos. Amén. Los transportó, ¿verdad? Hasta cierto lugar, como dice aquí, con agua, hermanos. Los iba persiguiendo la roca, que de esa roca salía agua. Y llegaron a ese lugar, justo para entrar. Hicieron lo que a Dios no le agradó. Se quejaron contra Dios, ¿verdad? No estáis aquí a que muramos a espada. Allá a lo mejor moríamos de hambre, ¿verdad? Pero aquí vamos a morir muertos por los seres que viven ahí. Y eso no le agradó a Dios, dice. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, Amén. para que no codiciemos cosas malas, dice, como ellos codiciaron. Aleluya. A lo mejor han dicho, no, pero pues ¿cómo que son ejemplos? Aquí dice, hermanos, la palabra lo está diciendo, versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahora le quedó claro, hermanos, que son ejemplos para nosotros. Amén. Ven, pues aquí está la palabra, hermanos, ya si dice que no, pues ya es una exageración, ¿verdad? De un tipo de necedad. La palabra nos lo está diciendo directamente y claramente. Y nos dice y nos agrega, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El Señor, hermanos, les daba maná, un tipo de semilla o pan, hermanos. Y ellos querían carne, decían. Ya nos hartamos de este maná. No está diciendo, hermanos, que es malo, ¿verdad? Que usted quiera comer carne. Pero ellos codiciaban, hermanos, carne. Si el Señor nos está dando una cosa, es por un motivo, ¿verdad? El Señor es más inteligente que nosotros, mucho más sabio.
nos conoce, hermanos, Amén. sabe lo que necesitamos. Y al pueblo, en un tiempo, al pueblo de Dios antiguo, les daba maná. Y ellos decían, ya estamos fastidiados de esto, queremos carne. Pero fíjense cómo dice aquí, hermanos, dice, son ejemplo, hermanos, el pueblo antiguo de Dios para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Pero hay una coma, ahí dice, como ellos codiciaron. ¿Sí, dígame? Ellos decían que querían carne, pero no sabía quién les había dado por los maná. No sabían, nomás decían, comían ellos, pero no sabían quién les estaba promoviendo toda esa comida. No, sí sabían, hermanos. Sí sabían que se les daba. Sabían que era Dios. ¿Sí? Por eso se enojaba Dios con ellos. Porque, no, sí sabían. Dios les mandaba el maná. Inclusive les puso reglas sobre el maná. Que no podían guardar de un día para el otro porque se iba a gusanar. Sí. Había reglas. Dios les mandó reglas. Y aún así, hermanos, Guardaban y todavía lo guardaban, ¿verdad? Pero miren que Dios es fiel, hermano. Dios es bueno. Ya después les mandó con un viento, dice que les mandó codornices, son unas aves, ¿verdad? Y aún así codiciaban, hermanos. Dice la palabra que tenían en sus dientes todavía la carne, hermanos. Quizás ni siquiera le dieron gracias a Dios que les mandó carne que querían, ¿verdad? Y Dios se enojó, hermanos, con ese pueblo. Entonces, aquí ya vimos dos ejemplos, hermanos, de cómo Dios pone a prueba, ¿verdad?, al hombre y a la mujer. Son pasos, hermanos, que nos están guiando hasta el versículo 13. Abran los ojos, ¿verdad? Dice que unos quedaron en el desierto. Versículo 5. El versículo 6, que unos codiciaron. Versículo 7. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice aquí, hermanos. Esa parte de la escritura es cuando hicieron el becerro de oro. Que decían, no, pues ya Moisés que subió al monte, ya tiene muchos días, pues ya se murió, ¿verdad? Ya no sabemos qué pasó con él. Le dijeron a Aarón, pues danos dioses. Y no andaban adorando los dioses que ellos lo habían sacado de la tierra de Egipto. Y Dios se enojó, hermanos, otra vez. Pero fíjese lo que hizo el pueblo, como dice aquí. En el Antiguo Testamento no dice jugar, aquí dice, y el pueblo, dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En la parte del Antiguo Testamento dice que se pusieron a hacer fiesta. Y viene Moisés con las tablas, hermanos, de los 10 mandamientos y los ve haciendo fiestas, con el becerro de oro ahí. Se enojó Moisés, hermanos, y Dios también. Y Moisés era el que estaba intercediendo por el pueblo, hermanos, para que no fuera destruido. Y el pueblo, ¿sabe qué hacía? Ya cuando todo estaba bien otra vez, se levantaban contra Moisés. Los querían hasta apedrear. Dice aquí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, versículo 8. Hubo un momento, mis hermanos y mis hermanas, que el pueblo de Dios se empezó a juntar. Fíjense, es otro tipo de prueba, ¿verdad? Se empezó a juntar con pueblos paganos. Los israelitas, los varones, empezaban a tener mujeres de los pueblos que eran paganos. ¿Y qué hacían los varones, bien obedientes a las mujeres? También se ponían a adorar a esos dioses, ¿verdad? Se metía el paganismo, se mezclaban, hermanos, lo que era pueblo de Dios con costumbres paganas, y eso no le agradó a Dios. Entonces vino una mortandad, ¿verdad? Hasta cuando ya trajeron la fuente de toda la mortandad, dice la escritura, ¿verdad?, que un sacerdote inclusive, que estaban, no sé, las mujeres paganas llorando, y que él agarró como una lanza y las aventó la lanza. Cuando las atravesó, dice que la mortandad paró. El mal paró, hermanos. Nosotros que nos regimos, ¿verdad?, en las leyes de aquí de este país, y también con la ley, hermanos, la palabra que vino el Señor Jesucristo a mejorar en nosotros. No vamos a hacer eso físicamente, ¿verdad? Pero el Señor nos dijo, hermanos, el Señor Jesucristo, no os unáis en yugo desigual.
¿Por qué viene la mortandad, hermanos? Por unirse en yugo desigual. No puede un hijo o una hija de Dios, hermanos, casarse con alguien del mundo y pensar que lo va a convertir, hermanos. Acuérdense, no crean las mentiras del diablo. No va a pasar así, hermanos. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué va a pasar? Va a ser al revés. El que es del mundo, sea hombre o mujer, va a jalar al hijo o a la hija de Dios hacia el mundo. Y eso no es bueno, hermanos. ¿O cree que sí? ¿Qué va a pasar con los del mundo? Van a ir a condenación. Familias enteras, hermanos, que son orgullosos. Somos 30 gente, somos 50 de la familia, somos 100 de familia en la ciudad. Familias enteras van a ir al infierno, hermanos, porque rechazaron al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito. Y mire, hermanos, que aquí está la roca, dice, ¿verdad? Que era el Señor Jesús. Amén. Dice, versículo 9, ni tentéis al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Te recuerdan que Dios no puede ser tentado? Amén. ¿Qué hicieron, hermanos, en ese tiempo? No sé si su escritura tenga ahí los pasajes, ¿verdad? Usted lo puede buscar en su casa cuando guste. Hay una parte en la escritura, hermanos, donde el pueblo de Dios se levantó contra Moisés. Se levantó contra Moisés. Los querían lapidar, los querían apedrear. Dijeron, no, vamos a levantar a otro capitán. Imagínense, hermanos, de aquí la iglesia, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De aquí, de este momento. El representante, hermanos, el que está al frente. Y de cierta manera tiene, así como tiene autoridad, tiene responsabilidad, hermanos. Es el pastor Fernando, ¿verdad? Nuestro hermano Fernando es el pastor. Imagínense, ¿verdad? Que alguien se levantara contra el pastor, un grupo de personas, y dijeran, no, ya no queremos que él sea el pastor, vamos a poner otro pastor. Eso pasó ahí. Así es como se tienta a Dios. Fuera bueno o fuera malo el pastor que está puesto en una iglesia, hermanos. Ojo, porque a veces nomás vemos lo bueno, ¿verdad? Y no digo que el pastor sea malo tampoco. Pues, tenga esto, hermanos, como visión para otras iglesias. Sea bueno o sea malo el pastor o pastora, ¿verdad? Dios está permitiendo que esté en esa iglesia. Así que tenga cuidado usted. Así como el rey David, ¿verdad? Antes de ser rey tuvo cuidado de pecar contra el ungido de Dios. El rey David, hermanos, cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, le cortó un pedacito de sus vestidos y no se dio cuenta el rey Saúl. Y le dijo, vive el Señor, mira, que yo estabas en mis manos, Dios te entregó en mis manos. Pero también dijo, Dios me libre de hacerle daño al ungido de Dios. Dios se enojó, hermanos, contra los que se levantaron, ¿verdad? Contra Moisés. Y mira, dice que envió serpientes. ¿Y qué hacía Moisés, hermanos? Oraba por el pueblo, ¿verdad? Y el Señor le mandó a hacer dice serpiente ardiente, que es una serpiente de bronce. Y el que le picara, ¿verdad? Le iba a doler, dice. Cuando el Señor mandó las serpientes al pueblo, le picaban, le dolía mucho y se moría. Moisés ora, el Señor le da la solución, pone la serpiente y le dice, todo aquel que le pique porque le va a picar, pues voltee a ver la serpiente, ¿verdad? Le va a doler, pero no se va a morir. Ya después sana, ¿verdad? Ahí poquito a poquito. El castigo se quedó, hermanos, pero la mortandad cesó otra vez, ¿verdad? Y ahí lo importante, hermanos, Dios, como dice, ¿verdad? Versículo 13, siempre nos pone la salida, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y no nos creen, hermanos. El devorador, el destructor, existen. Son seres espirituales, hermanos. Son agentes espirituales que tienen un propósito. Y muchas veces no es un propósito muy agradable para el ser humano, ¿verdad?
Y a veces nos dicen que estamos locos, hermanos, que de dónde sacamos las cosas. Hermanos, aquí está. Dice aquí, y perecieron ¿por quién? Por el destructor. Esa es, mis hermanos y mis hermanas, la encomienda de ese agente espiritual, de ese ser espiritual, hacer perecer, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque murmuraron, dice aquí. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, versículo 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amén, aleluya. Esto que estamos haciendo aquí, hermanos, en esta mañana, para eso fueron escritas. Dice aquí para amonestarnos, ¿verdad? Amén. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Los que estamos vivos, hermanos, dice. Exactamente. Por la gloria de Dios y su misericordia, hermanos. Aquí estamos, ¿verdad? Así que debe ser motivo de gozo escuchar esto, hermanos. Gloria a Dios. Quizás, ¿verdad? Y la misma palabra dice, ¿verdad? Que la exhortación no es agradable. No, a nadie le gusta que lo azoten, hermano. Que le den un azote y, ay, para que uno se enderece, ¿verdad? Aleluya. No es agradable, pero es necesario, hermanos, para que nuestra alma viva, dice. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Regrese, ¿verdad? Lea la palabra. Si usted cree, ¿verdad?, que está firme realmente, que dice, ¿sabes qué? No, pues yo soy un cristiano hecho y derecho y bien fuerte. Considere, ¿verdad?, la palabra de Dios. Manténgase así, como dice que está. Pero aquí nos dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, que es nuestro ejemplo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Este pasaje, hermanos, es muy revelador de un asunto espiritual, ¿verdad? Para empezar, que no es que nosotros solitos nos damos un golpe en la cara y así, solitos nos tentamos, no, hermanos. Alguien nos tienta, dice aquí, ¿verdad? Dice, porque no os dejará ser tentados. Alguien está tentando al hombre y a la mujer. Y Dios no es, ¿verdad? Porque dice que Él es fiel y no va a dejar que nos tienten más, que nos pongan a prueba más de lo que podamos resistir. Dice, sino que, y esto es lo bueno de Dios, hermanos, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Esa palabra salida, hermanos, es muy importante porque aquí se nos da en la Reina Valera 60 una palabra muy condensada, hermanos. Esa palabra salida debería ser más larga. ¿Por qué? Porque tiene un significado un poco profundo, hermanos. No es como la puerta, por así decirlo, la puerta que es el que está allá atrás, que esa vendría siendo la entrada o la salida. No es así, hermanos. La palabra salida aquí quiere decir que el Señor, el Padre, nos va a decir cuál es el primer paso que tenemos que dar. La palabra salida, en este caso, ¿verdad?, en su original en hebreo, quiere decir el primer paso que tienes que dar, obviamente para llegar a la salida, como el camino que tienes que seguir. Pero habla de un principio. De un principio. A veces, muchas veces estamos en pruebas o en tribulaciones, ¿verdad?, grandes, y no sabemos qué hacer. Recuérdense este pasaje, hermanos. Si estamos en pruebas, en una dificultad, Dios pone a nuestra disposición el primer paso que tienes que dar, ¿verdad? Ya después nos va mostrando el siguiente, hasta salir de la prueba. Dios no quiere que estemos toda la vida en pruebas, hermanos. Aleluya. Pero no lo va a agarrar Dios como un monito de peluche, lo va a levantar y se lo va a llevar hasta la salida y lo va a poner en la salida de la prueba. Eso no es así, hermanos. Aleluya. No estamos tan livianitos, ¿verdad? El Señor le va a decir, tienes que hacer esto, Rodolfo. No quiero. Y va a decir usted, ¿verdad? O yo.
bueno, pues ahí te quedas. Que te sigan ahí dando de palazos y varazos. Hasta que uno, hermanos, reconsidere y diga, ¿sabes qué? Ya no quiero estar así. Bueno, voy a dar el paso, ¿verdad? Que Dios me dijo. Y avanza, hermanos. Aleluya. Y el Señor dice, bueno, ya avanzaste. El siguiente paso es este. A lo mejor pueden ser 3, 4 pasos. O a lo mejor nada más uno, hermanos. ¿Verdad? Eso depende mucho de la situación independiente de cada persona. De cada situación también. Dice, lo más importante, ¿verdad? Para que podamos soportar, aguantar. Si se queda ahí, hermanos, en la prueba, va a ser duro, hermanos. Dice la escritura que, dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo lo escribe, ¿verdad? Que muchos van a entrar al reino de los cielos como por fuego. Cuando dice eso como por fuego, hermanos, quiere decir que van a entrar, como dice, a través de pruebas y tribulaciones. Prueba tras prueba, fuego tras fuego, quemada tras quemada. Dios no quiere, hermanos, que suframos. Pero a veces es necesario para que entre al reino de los cielos. Depende mucho de la sabiduría que tengamos. La obediencia. Imagínense si cuando a Daniel lo aventaron al foso de los leones, había salido Daniel sin un pie, que un león se lo comió. No, hermanos, Daniel tenía mucha sabiduría. Amén. Salía bien librado por la mano de Dios. ¿Qué le pasó a Job? A Job le enterraron aquí, hermanos. Él sí quedó medio cojo. Hay diferencia, ¿verdad? Entre la sabiduría, hermanos. Dice de sí misma, ¿verdad? Que tiene ventaja sobre el dinero y sobre la fuerza inclusive. Porque algunos dicen, yo tengo dinero, aquí contrato a 10 guardaespaldas. Y como que ya le dan un balazo en la cabeza, imagínense. O dicen, yo estoy bien fuerte. Nadie puede ir conmigo. Y como quiera le echan un montón, como 20, y como quiera ahí queda, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que en eso excede, ¿verdad? La sabiduría al dinero y a la fuerza, el que da vida. La sabiduría da vida a sus poseedores. Aleluya. El que posee sabiduría, hermanos, posee vida. La sabiduría te puede decir, escóndete. Se va a esconder, ¿verdad? Y va a preservar su vida. Y la verdad, anda fielmente delante del Señor y su vida puede ser extendida. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría, dice. Como a sensatos os hablo. Y dice, juzgad vosotros lo que digo. Dice, mediten en lo que estoy hablando, dice Pablo. Y nos habla otra verdad. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Está hablando acerca de la cena del Señor. Amén. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de dos cosas, hermanos, diferentes. La sangre de Cristo representa el nuevo pacto. Y en este caso el cuerpo de Cristo, hermanos, representa la autoridad del mismo Señor Jesucristo. Siendo uno solo el pan, dice, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, dice. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificados no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice. Nos viene el Pablo, hermanos, a mostrar, ¿verdad? Un camino. Y yo muchas veces le puedo decir, ¿verdad? Yo hablo mucho, hermanos, a veces, pero hay cosas que yo no puedo hablar. Yo no le puedo a usted ordenar una cosa que no venga de parte de Dios. Muchas veces son consejos de Dios para el hombre y la mujer. Yo no le puedo ordenar a usted, hermanos. Pero mire lo que dice Pablo, dice Pablo, no podéis, versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Esto, hermanos, sí se puede ordenar. No, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aleluya. Aquí sí se está ordenando, hermanos. No podemos participar, mis hermanos y mis hermanas, de lo malo y de lo bueno. Dice, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, dice. Nos habla aquí principalmente de la idolatría, hermanos. Este pasaje, hasta aquí se termina. Deben tener sus ojos abiertos, ¿verdad? Cómo empieza y cómo cierra. Una enseñanza, hermanos, de la palabra. Nos habla acerca de las pruebas, cómo el pueblo antiguo de Dios fue probado, cómo muchas veces falló. Algunos, pocos, pasaron la prueba, hermanos. ¿Cómo se pasan las pruebas? Una de las cosas principales, mis hermanos y mis hermanas, para pasar las pruebas es la fidelidad a Dios. ¿Qué tan fiel usted le es a Dios? ¿Qué tanto le cree a Dios? Le voy a dar un testimonio corto, hermanos, ya para terminar esta exhortación. En una ocasión, y no digo que ahorita estemos bien llenos de dinero, ¿verdad? Pero en otra ocasión nos faltaba mucho, hermanos, la economía en mi casa. Teníamos un carrito, hermanos, que era un Monte Carlo, color arena. Estaba muy malito el carro ese, pero pues nos traía a veces. Gastaba mucha gasolina. Para hacer un carro gastaba mucha gasolina. Y yo una vez estuve en una situación difícil, muchas, en ese momento. Pero hubo un momento en el cual nosotros, como familia, hermanos, tuvimos que tomar decisiones. Y yo como responsable, hermanos, de mi hogar, porque los jefes de familia, ¿verdad? Principalmente el papá, los varones, ¿verdad? Ya maduros, son responsables de su hogar, hermanos. No nada más es la autoridad. Cuando hay autoridad hay responsabilidad. Grábese en su mente. Entonces yo soy responsable de mi casa, hermanos. Y aunque mi esposa me diga, me aconseje, yo tengo que tomar la decisión final con sus consejos y su consejo. Y yo voy a ser responsable de esa decisión. Entonces, se me presentó la situación en la cual yo no tenía gasolina, hermanos, ya. Nomás tenía gasolina para un viaje. Un ida y vuelta. Y yo decía, es miércoles, tenemos que venir al servicio. O esa gasolina la uso para ir al trabajo. Hermanos, yo le decía a mi esposa, la hermana Janet, tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor decía, hermanos, esa enseñanza es del Señor Jesucristo, y nos decía, el Padre sabe de qué tiene necesidad antes de que ustedes lo pidan. El Señor lo sabe, hermanos. Sabe de qué tenemos necesidad. Busquemos al Señor, hermanos, primeramente. Seamos fieles al Señor. Yo sé que hay pruebas y a veces se ponen difíciles. Busque a Dios. Aleluya. Miren, hermanos, a veces el dinero va, viene, las cosas materiales desaparecen, hermanos. Inclusive nuestros parientes se van de nosotros. Lazos de sangre, hermanos, se rompen y se van. Nos olvidan. Al final de todo, hermanos, solamente es usted y Dios. Aleluya. Séale fiel a Dios, porque Él es fiel. Aquí dice, hermanos, Él es fiel y Él no nos va a abandonar. Bendito sea el nombre del Señor, porque es fiel, mis hermanos y mis hermanas. Señor, aleluya. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a dejarle el tiempo, ¿verdad? Para la adoración, la alabanza, para los cantos.